Venezuela tiene un nuevo presidente y se ha propuesto acabar con la dictadura de Nicolás Maduro. Mira, a mí me encantaría, Moisés, que nunca hubiese vivido en dictadura mi generación, pero si evaluamos las variables que pudieran desencadenar una transición o pudieran desencadenar un cambio político en regímenes autoritarios, dictatoriales, creo que tenemos todos los elementos. En esta edición especial de Efecto Naim, conversamos en exclusiva con el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó. Bienvenidos, soy Moisés Naim desde Washington, encantado de estar de nuevo con ustedes. Hoy tengo un programa muy especial. Vamos a conocer una sorprendente, una esperanzadora historia de transformación, tanto de transformación de una persona como la de un país entero. Es que hoy tengo el placer de conversar y el honor de conversar con el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó. A principios del 2019, Guaidó fue electo presidente de la Asamblea Nacional, que es la principal institución legislativa de Venezuela. Y el 23 de enero asumió el cargo de presidente interino del país. Desde entonces, más de 50 países lo han reconocido como el presidente legítimo y encargado de Venezuela. Esto incluía a Estados Unidos, Canadá, Alemania, Francia, las grandes democracias del mundo respaldando a la oposición venezolana tornada gobierno. Pero, ¿cómo llegó hasta aquí? Bueno, su carrera comenzó mucho antes. Él fue uno de los líderes de las protestas del movimiento estudiantil venezolano en el año 2007 en contra del gobierno de Hugo Chávez en ese momento. En el 2009, Guaidó se convirtió en uno de los miembros fundadores del partido político opositor Voluntad Popular, cuyo líder es Leopoldo López. Y desde ese momento, el actual presidente encargado de Venezuela se dedicó a luchar por conseguir una salida pacífica a la dictadura en Venezuela. En el 2015 fue electo diputado del estado Vargas en la Asamblea Nacional, de un estado que había sido históricamente un bastión de apoyo a Chávez. Una vez llegado al Parlamento como diputado, Guaidó se dedicó a investigar los casos de corrupción relacionados con la empresa Odebrecht y la dictadura en Venezuela. Y ese mismo año se convirtió en una de las caras de las protestas en contra del régimen de Nicolás Maduro. Ahora, como presidente, Guaidó tiene una agenda política para la nueva Venezuela. Cese de la usurpación de Nicolás Maduro al poder presidencial, transición a la democracia y elecciones libres. Hay mucho que preguntarle a este joven presidente que lleva sobre sus hombros las esperanzas de un país completo. Hay mucho que preguntarle y eso hago. A continuación, es mi conversación con el presidente Juan Guaidó, que está en Caracas. Bienvenido, presidente Guaidó. Es un honor para este programa tenerlo con nosotros. Gracias, Moisés. Muy amable por la invitación. Honrado de estar contigo. Presidente, hace solo semanas usted no era muy conocido y hoy en día usted es una persona de fama mundial. Está en los titulares, está en las carátulas de todas las revistas, los periódicos, en la televisión. ¿Cómo procesa usted eso? ¿Qué le ha pasado a su mente en esta avalancha de notoriedad que usted tiene? Bueno, muy enfocado en mi tarea, en nuestra tarea, para lograr el fin de una situación muy trágica que vive nuestro país, que solamente tendrá éxito cuando logremos que los venezolanos vivan mejor, que logremos ese cese de usurpación, estabilizar un gobierno de transición y tener elecciones definitivamente libres. Mi rol, nuestro rol desde el Parlamento, articular a todos estos sectores, unificar lo más posible a la oposición para poder ejercer esa mayoría que nos otorgó el pueblo de Venezuela y que hoy respalda también a través de movilizaciones. Así que, como decimos en Venezuela, con la vista en la pelota y en cumplir con la tarea que nos encomendaron. Presidente, en esto de la fama y de estar rodeado de tanta atención, ¿hay algo que usted detesta de esta situación? No es que deteste alguna situación, sino siempre el tiempo con la familia, siempre el manejo de la agenda, el manejo de los tiempos se complejiza un poco más, pero en definitiva abocado al servicio público y a cumplir con nuestra tarea, Moisés. ¿Y hay algo que sí le gusta, presidente, de todo este proceso? ¿Hay algo que lo gratifica mucho, que usted está, toda esta situación, qué le gusta de todo esto?
Bueno, el Día de la Juventud en Venezuela, cuando muchos rostros pasaron de ser rostros apretados, rostros tristes, a rostros con luz o con brillo en los ojos, creo que es el elemento más conmovedor en este proceso que estamos viviendo los venezolanos, que a pesar de ese contexto difícil, de esa crisis que estamos atravesando, tenemos la certeza, la fe, la esperanza de que vamos a lograr cambiar el país. Presidente, ¿cuál es la mayor amenaza contra el proceso que usted preside, que usted lidera? ¿Qué puede descarrilar esto? ¿Qué puede hacerlo fracasar? La desunión, la desesperanza o el miedo. El miedo que todavía sufren algunos sectores, por ejemplo, para no terminar de dar el paso y reconocer a la Constitución. En el caso, por ejemplo, de las Fuerzas Armadas, el miedo que paraliza a algunos sectores a no dar un paso más para presionar, para ejercer su rol como ciudadanos y protestar en algunos sectores, pero cada vez lo vamos venciendo más. Por eso el rol es de articular, de unir, porque mientras nos mantengamos unidos, articulados, movilizados y a la vanguardia, creo que es un proceso indetenible. Usted mencionó a las Fuerzas Armadas, presidente, y hasta ahora su reticencia a apoyarlo a usted. Esa reticencia muchos la asocian a la represión sobre las Fuerzas Armadas de Venezuela. ¿Usted cree que eso es así? Sí, hay un gran componente de control social, de generar miedo, de persecución, que lo hemos sufrido los civiles, pero del lado militar, la persecución, la tortura incluso ha sido mucho más severa incluso que en la rama civil. Por ejemplo, los 27 guardias nacionales que protestaron, que manifestaron descontento, están siendo gravemente torturados en el sótano de la Dirección de Contrainteligencia Militar. Por ejemplo, 160 oficiales que detuvieron el año pasado, sus familiares han sido víctimas de acoso, de persecución, han degradado públicamente oficiales de alto rango, pero por eso le hemos hablado muy claro a los oficiales de manera muy directa como nunca antes, hablando de garantías, hablando de amnistía, entre otros elementos. Al regresar de la pausa, el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, nos habla de su plan para remediar la trágica crisis humanitaria que vive Venezuela. Recientemente murieron 8 criaturas, todas menores a 3 años en Anzoátegui por diarrea y vómito, es decir, estaban deshidratados y desnutridos. Ya volvemos con esta edición especial de Efecto Naim. Continuamos con esta edición especial de Efecto Naim con el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó. Recientemente, un alto funcionario del gobierno ruso dijo que su país, Rusia, no tenía ningún motivo para hablar con usted, que usted recibía órdenes de otro país, presumiblemente los Estados Unidos, y que usted no era independiente. ¿Cómo le contesta? Mira, de manera muy sencilla. Yo llegué electo por votos, con el respaldo popular. Tengo 9 años siendo parlamentario, hemos cumplido nuestra tarea en cada uno de los roles que hemos desempeñado, pero más allá, y también hemos dicho desde el 5 de enero, Maduro no protege a nadie, no protege de la inseguridad, de la persecución, no a su gente, pero tampoco las inversiones en Venezuela al no haber Estado de Derecho, al no haber respeto a la propiedad privada, al haber producido la crisis de hiperinflación más grande en la historia del continente, al haber contraído el PIB 53 puntos en apenas 5 años, el haber decaído la producción petrolera casi 2/3 partes de lo que estábamos produciendo nosotros hace algunos años. Así que incluso para países como Rusia, China, por ejemplo, Maduro no protege a sus inversionistas, Maduro no protege ningún tipo de inversión, y lo mejor que pudiera pasar para esos países, incluso como para Venezuela, los venezolanos, los vecinos, es un cambio a un gobierno que estabilice la economía, que mejore la producción petrolera y que respete realmente los acuerdos suscritos venezolanos. Parte de esa acusación que hacen los rusos y hace el propio Maduro y hace sus críticos es que lo acusan a usted de ser ficha de la Casa Blanca de los Estados Unidos y se refieren a un viaje secreto que usted tuvo aquí a Washington, donde se entrevistó con altos funcionarios, que muchos dicen que ese fue el momento en que usted fue nombrado en Washington, no en Caracas. ¿Qué le responde usted a estos críticos? Bueno, varias cosas, que ese viaje no fue secreto, es lo primero. Estuve no solamente en ese país, sino en muchos otros. Como también estuve en Perú el año pasado, como estuve también en Berlín, como tengo 9 años además, porque fui diputado al Parlatino
también, y tengo las mejores relaciones con muchos países de la región, pero también entiendo la intención de quien hoy usurpa Miraflores de tratar de disminuir todo este esfuerzo, todo este sacrificio de tantos venezolanos, pero la verdad que es un movimiento indetenible, una causa justa, independiente y profundamente soberana hoy en Venezuela. Y China es otro país que tiene intereses en Venezuela y con los cuales ustedes también han tenido extraoficialmente negociaciones, conversaciones. ¿Usted diría que la relación de su gobierno con China es mejor que la que había antes y que va en camino de encontrar la posibilidad de que China lo apoye a usted y lo reconozca como presidente encargado legítimo de Venezuela? Moisés, y tú lo sabes muy bien y los que nos están viendo, la posibilidad de inversión en Venezuela recae en un elemento fundamental que es la seguridad jurídica, la estabilización de la economía, atender la crisis que se ha convertido en la industria petrolera y poder diversificar la economía venezolana. Para que eso pase, debe haber confianza en el sistema. La sola expectativa de cambio ya genera una mejor expectativa país para China, Rusia, Estados Unidos, los vecinos. Así que por supuesto que para esos países lo que más le convendría a sus inversiones incluso es que haya un gobierno legítimamente electo en Venezuela y tengamos una perspectiva clara de cambio en el país. Un tema central en toda esta conversación es qué es lo que va a hacer que las Fuerzas Armadas abandonen a Maduro y lo apoyen a usted y a su gobierno. ¿Cuál cree usted que va a ser el detonante de esa posible de ese cambio de las Fuerzas Armadas de Venezuela? Yo creo que son inicialmente tres elementos. El respeto profundo a la Constitución, que lo hemos llevado en todo momento, el poder comunicarnos directamente, como nunca antes le hemos hablado muy claramente a las Fuerzas Armadas Nacionales. Y lo tercero, las presiones y las garantías de un futuro mejor, no solamente para sus familias, para ellos mismos, la posibilidad de amnistía, pero también, por ejemplo, ejercer soberanía. Tenemos una crisis importante en la frontera venezolana con respecto a la incursión, por ejemplo, de grupos como el ELN. Han estado extrayendo oro, lo han estado vendiendo en Colombia para comprar armas. Vimos el reciente atentado en la ciudad de Bogotá, que el autor material de ese atentado había estado en Venezuela durante unos años. Entonces vimos cómo se reactivó a través de ese oro. Especulamos, pero es parte del informe que tenemos, ese grupo irregular como el ELN. Así que las Fuerzas Armadas van a tener que ponerse del lado de la Constitución, tener un rol en el ejercicio de la soberanía y poder en definitiva ayudar a sus familiares incluso. Una de las iniciativas más importantes, más críticas, que va a salvar vidas es la entrada de ayuda humanitaria. Usted y su gobierno han sido muy eficaces en movilizar a la comunidad internacional y lograr apoyos en términos de ayuda humanitaria. Sin embargo, con la misma intensidad, el régimen de Maduro están impidiendo eso. ¿Qué hay que hacer para lograr que llegue la ayuda humanitaria a los venezolanos, a los compatriotas que están muriendo de hambre, de falta de medicina? Bueno, este ha sido un proceso logístico que es complejo. Hemos adelantado parte de este trabajo, identificar cuáles son los grupos vulnerables para poder atender de manera inmediata y eficiente la emergencia. Lo segundo era poder acopiar y hacer la exigencia, la procura de todo este material. Afortunadamente ya tenemos 3 puntos de acopio: Roraima, Cúcuta y Curazao. Ahora viene la parte del ingreso de esta ayuda, que también es un dilema importante y no lo hemos hablado entre líneas, sino muy directamente para los militares. Y le hemos dado una orden, incluso permitan que entre la ayuda militar para atender en esta primera fase a los más vulnerables. Y luego viene la fase de distribución, que ya también hemos identificado a los sectores de salud que deben recibir parte de esta ayuda, las ONG que pueden distribuir, incluso asociaciones de la Iglesia Católica que tienen años, siglos incluso, de experiencia en este tipo de funciones. Así que en esta primera etapa, atender a casi 300.000 venezolanos en riesgo de muerte, contener una emergencia sanitaria de casi 3 millones de personas. Recientemente murieron 8 criaturas, todas menores a 3 años en Anzoátegui por diarrea y vómito, es decir, estaban deshidratados y desnutridos. No pudieron atender su deshidratación y murieron 8 bebés que no pudieron enamorarse, que no pudieron soñar ni siquiera con qué ser cuando fueran grandes, si querían ser peloteros o doctores. Entonces, esta emergencia tiene rostros, es muy urgente atenderla y por eso hemos sido tan determinados en esta gran coalición mundial que se ha formado para
atender esta grave crisis que atraviesa nuestro país, que sabemos además que no es suficiente con atenderla. Por eso hemos hablado del Plan País, por eso hemos hablado de la contención de la emergencia sanitaria. Mucho de esto va a poder acelerarse cuando cese la usurpación en Venezuela. Ya volvemos con esta edición especial de Efecto Naim, con el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó. Continuamos con esta edición especial de Efecto Naim, con Juan Guaidó, presidente encargado de Venezuela. Presidente, hay quienes han hablado de que va a ser necesario acompañar la ayuda humanitaria con fuerzas militares, una fuerza multinacional que incluya a diferentes países y las fuerzas armadas de diferentes países que acompañen y protejan y abran el camino a esta ayuda humanitaria que está siendo bloqueada por el régimen de Maduro. ¿Usted estaría de acuerdo con esa idea? Bueno, hoy quien usurpa funciones desde Miraflores ha incurrido en varios errores terribles políticamente hablando. Uno, desconocer la crisis. Lo segundo, bloquear ayuda humanitaria urgente y muy necesaria para nuestra gente. Y tercero, incluso darle connotación. Incluso uno de los voceros del régimen hablaba de armas biológicas, hablaba de comida contaminada de manera muy, muy irresponsable. Algo que debe llamarnos a la alerta, a la alarma por todo el pueblo, porque esa ayuda humanitaria viene contaminada y envenenada, es cancerígena. Por eso el intento de ayuda humanitaria, y hemos dicho que vamos a reunir toda la fuerza posible en el marco de nuestras responsabilidades como presidente encargado de Venezuela. ¿Qué tiene que pasar, presidente, para que de alguna manera se llegue a una negociación con los elementos que se oponen a ustedes? Mira, hoy hay mucha soberbia en torno a Miraflores. Yo creo que el real bloqueo que tiene Venezuela hoy es esa soberbia que envuelve hoy a Miraflores, que cada vez está más aislada, cada vez está más sola, incluso se les va la luz. Metáfora perfecta en este caso. Esperemos que logremos una transición a la democracia pronta, rápida, absolutamente pacífica, pero de nuevo, esto es una dictadura. Y las dictaduras no ceden voluntariamente el poder. Por eso hemos presionado en la calle, por eso tenemos años de construcción de mayoría. Así que, ¿qué creo que hace falta hoy? Más presión. Lograr la presión necesaria, suficiente, para llevarnos entonces a lograr esa elección realmente libre en Venezuela. Pero la presión máxima, presidente, la presión última es la intervención militar. Y usted sabe que ese es un debate que hay todo el tiempo. Todos los países de América Latina han dicho que ellos no apoyan esa idea. El presidente Trump y los Estados Unidos siempre insinúan que esa posibilidad está sobre la mesa. La intervención militar para sacar al gobierno de Maduro y su gente del poder, ¿usted está de acuerdo con eso o no? Mira, Moisés, nosotros haremos todo lo necesario para que con 4 elementos, 4 variables muy claras, sin costo social o poco costo social, que genere gobernabilidad, que genere estabilidad al país y que nos permita atender la emergencia, que abra paso a una elección libre. Porque recordemos algo, como presidente encargado, también soy comandante en jefe de la Fuerza Armada. Entonces, cualquier decisión que tomemos los venezolanos de manera soberana tendrá que ver con esa solución y ese cese de la usurpación. Y debemos contemplar, por supuesto, todas las presiones posibles, responsablemente. Su mandato claramente es el de organizar elecciones limpias, transparentes o con observación internacional y estándares mundiales a la brevedad posible. Eso ha hecho que mucha gente esté empezando a hablar de candidaturas. Inclusive algunas personas han dicho que usted no debería ser candidato presidencial si hubiese elecciones. ¿Usted está de acuerdo con eso? Yo creo que mi rol, Moisés, es claramente articular a toda la oposición, aglutinar, unir en este momento para lograr la fuerza necesaria para salir de una dictadura terrible en Venezuela. Adelantar posición con respecto a eso creo que sería en contrasentido de ese rol primordial. El presidente Ricardo Lagos, expresidente de Chile, en este programa
contó cómo en el proceso contra Pinochet las decisiones y las negociaciones más difíciles no eran contra quienes estaban del otro lado de la mesa, sino dentro del grupo del lado de él, contra los radicales, los fanáticos, los extremistas. ¿Encuentra usted esa dificultad en la Venezuela de hoy? ¿Tiene que negociar usted con gente que tiene posiciones extremas con respecto a algunas de las decisiones que hay que tomar? La construcción de consensos es una tarea permanente y diaria. Esto no ha sido una tarea de una persona, esto ha sido tarea ni de un momento, sino de años de construcción de este momento, de sacrificio de muchísima gente, y el haber tenido los escalones, pagamos también una curva de aprendizaje como sociedad, como clase política, dirigente, que pareciera que hoy está teniendo resultados gracias a todo el esfuerzo de tanta gente. La última pregunta, presidente, que es la pregunta que estoy seguro que todos le hacen todo el tiempo. ¿Cuánto dura esta transición? ¿Cuánto tardará en irse Maduro y sus compinches? Mira, a mí me encantaría, Moisés, que nunca hubiese vivido en dictadura mi generación, ¿no? Pero si evaluamos las variables que pudieran desencadenar una transición o pudieran desencadenar un cambio político en regímenes autoritarios, dictatoriales, creo que tenemos todos los elementos. Mayoría popular, respaldo, movilización, ejercicio de la mayoría. Así que ¿cuánto falta? Creo que falta muy poco si logramos mantener la unidad, mantener la unión y mantenernos movilizados en torno a una ruta que hemos establecido muy claramente, que es cese de usurpación, gobierno de transición y elecciones libres. Presidente Juan Guaidó, yo no puedo pretender ser objetivo en esta conversación. Soy venezolano y veo con enorme esperanza la posibilidad de que usted tenga éxito. Tiene el apoyo de millones de personas que esperan que todos juntos podamos volver a traer la libertad a nuestro país. Muchas gracias por estar con nosotros, presidente Guaidó. Gracias, mucha suerte y Moisés. mucho éxito. Amén. Cuídese. Un honor. Y hasta aquí el programa de hoy, un programa en el que pudimos conversar con un protagonista cuyas decisiones van a moldear el futuro de Venezuela. Espero que les haya interesado. Como siempre, gracias por acompañarnos. Nos vemos la semana entrante.